Hola, buenas. Voy a poner un trozo de audio de una reunión que tuvimos el sábado, los hermanos en la fe, y es interesante, sobre todo va a ser interesante para todos esos católicos que quieran ver la verdad y salir de donde están. Es muy interesante lo que se habla, pero falta que pidan descendimiento y quieran salir de la mentira, ¿no? Con respecto a la Virgen María, que hay que adorarla y todas esas cosas. Bien, pues dejo el audio y después nos vemos. Leí un libro que nunca me lo olvidé. Me impactó tanto, para mí fue un gran libro. Este libro se llamaba Babilonia, escuchen esto, el libro se llamaba Babilonia, mixtura religiosa, y hablaba de cómo el culto romano eh, es, es la continuación del paganismo babilónico, en cierta manera cristianizado. Es un libro que tiene varias hojas, no me da el tiempo ahora para... Pero, por ejemplo, en Roma se convirtió el culto a Semiramis, porque ahí nace el culto de lo que hoy es la Iglesia Católica Romana, la misa, el tema del panteón de los santos, todo nace de ahí del paganismo babilónico, caldeo babilónico. Ellos, por ejemplo, a Semiramis, que fue la madre de Nimrod, eh, eh, le cambiaron el nombre en Roma por María. Y de ahí viene el culto a la Virgen María. Pero en realidad le están rindiendo culto a Semiramis, que fue la madre de Nimrod. Y nosotros sabemos bien que Nimrod fue un híbrido. Y por eso de ahí, a partir de ahí, de Babel en adelante, en toda la tierra, ustedes van a ver que en todas las culturas de la tierra hay, en algunos más, en otros menos, pero está el culto de la madre y el niño. Saquen conclusiones. Y todo esto también del feminismo, que quiere imponer el tema del matriarcado. Bueno, todo esto, hermano, que también hoy lo estamos viendo en determinados movimientos políticos, filosóficos. ¿No? Esto, ¿no? Todo eso viene de Babilonia, hermanos. De pronto los que no lo conocen, Constantino, Roma está dividida en dos imperios, ¿no? De la parte occidental y la parte oriental. Constantino, pues, invade, no me acuerdo muy bien si fue el imperio oriental de romano y ya se forma un solo imperio romano, ¿no? Esto ya casi fue al final, ya del periodo del imperio romano. Entonces, cuando él invade el otro imperio, la parte oriental tenía muchos dioses paganos. La parte occidental tenía el cristianismo y la parte oriental tenía dioses paganos. Entonces esto se le volvió a él un conflicto pues religioso en el imperio y él toma la decisión de unificar todo ese tema. Constantino unifica todo ese tema porque eso le está volviendo un problema ya. Entonces ahí es donde nace ya el tema en sí de la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces él establece un concilio que se llama el Concilio de Nicea, que lo estableció en el 325 después de Cristo. Exacto. ¿Ya? En una ciudad que se llama Nicea, en Bitinia, en el Imperio Romano. ¿Ya? Exacto. Entonces, en ese concilio ya se forman las bases ideológicas de esa religión, de esa iglesia naciente. ¿Listo? Entonces ahí ya toman la decisión de que va a haber unos papas y todo el tema, ya el tema del culto a María, porque resulta lo que decía el hermano Fernando, que hablaba de Semíramis, resulta que como estos paganos traían sus dioses paganos, entonces y estaba el cristianismo, para que no fuera a haber de pronto ahí
se me da la palabrita técnica, no fuera a haber conflicto de intereses, digamos, pues. Ellos dijeron, venga, unifiquemos aquí criterios. Es decir, mira, me decía nuestra diosa, que no sé qué, que viene siendo también la misma diosa Diana de los Efesos, sino que eso fue cambiando. Exactamente, ¿Ya? correcto. Entonces, toma Bien, ese muy bien. tema, toma ese tema Constantino y dice, bueno, usted acá quién es, que María es la madre de Jesús, que tata, bueno, unifiquemos. Semíramis también tiene un hijo que era el hijo de Nimrod con ella. Bueno, entonces Exactamente. María y el niño Jesús, y le fueron cambiando a todo ese tema y volvieron eso un salpicón, hermano. ¿Ya? Entonces crearon la Iglesia Católica bajo esos fundamentos del paganismo del Oriente y del cristianismo de Occidente. Entonces Claro, unificaron eso y crearon su propia religión y su propia iglesia, y eso fue lo que él le empezó a vender de ahí a todo el imperio, y ahí es que nace la famosísima que conocemos hoy, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese es mi exacto. aporte. Mi hermano. Tal cual, hermano. Excelente. Aclaro para todos que en ese nacimiento de la Iglesia Católica, así como bien lo están explicando el hermano Javier y el hermano Fernando, no estaba Pedro, el apóstol Pedro, como papa. Pedro ya había fallecido en ese entonces. Entonces, es mentira de que Pedro, el apóstol Pedro, haya sido el primer papa de la Iglesia Católica. Eso hay que decirlo a todos Correcto. y principalmente a los católicos que todavía están engañados o siendo engañados para que salgan de esos lugares y se vengan a Cristo y crean Amén. en el Evangelio que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, en la obra de Perfecto. salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma Que Cristo murió por todos nuestros pecados, como viene en la Escritura, y fue sepultado y resucitó al tercer día, como viene en la Escritura. Y el arrepentimiento genuino, que es como bien dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Ese es el modo correcto de pedir perdón y arrepentimiento. No, perdona mis pecados, a grosso modo, como hacen en todas las congregaciones, todas las mal llamadas iglesias. Terminamos de escuchar el vídeo y con eso me despido. Un saludo. que si oyen este evangelio van a salir solitos por la obra de Dios, no por nosotros, porque nosotros solamente somos instrumentos, nada más. Amén. Y por eso es que el mensaje de la Odisea en este tiempo, que todo el mundo habla de Cristo, pero no tienen al Cristo verdadero, sino a otro Jesús. Cristo está a la puerta de todas esas iglesias tocando. Y a través de nosotros que tenemos el mensaje, para que si alguno oye su verdad, ¿verdad? Que es el Evangelio, salga de ahí. Él entrará como entró en nosotros y va a cenar con nosotros y estará con nosotros por siempre por medio de su Espíritu Santo.